Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, las ganas de enseñar de los docentes no deberían ser superior que el afán y la capacidad de aprender de los estudiantes. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la cantidad de carros eléctricos y no eléctricos a partir de una fórmula. Entonces vemos un programa de 33 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C y de C++. Veamos la función ejecutar, línea 16 a 21. Esta función ejecutar recibe como parámetro una variable de tipo entero, la variable C. Entonces a una variable población con carro le vamos a asignar C dividido 800 y mostramos directamente el resultado. La cantidad de carros eléctricos será entonces población con carro sobre 99,999. Y entonces la cantidad de carros no eléctricos será la diferencia entre población con carro y población con carro sobre 99,90. Esto se hace a partir de la fórmula planteada como condición del ejercicio. Usted puede visitar esta tutoría para leer más detalladamente este ejercicio. También puede visitar la tutoría cantidad de carros en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de esta fórmula. Entonces, en términos generales, vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se definen las clases, se instancian objetos de esta clase para poder usarla. Entonces cada objeto será diferente entre sí. Los objetos se diferencian, ya que a pesar de reutilizar la misma clase los atributos son distintos, entonces por eso se diferencian. Para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre la línea 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Y la implementación va entre las directivas @implementation y @end. En la interfaz lo que se hace es definir la estructura de un objeto, es decir, declarar los atributos y variables globales. Los atributos, variables globales o variables de instancia y las funciones o comportamientos. Y en la implementación lo que se hace es programar la lógica de cada función declarada. Entonces vemos la interfaz, línea 6. Aquí damos nombre a la clase como población con carro, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Y aquí vamos a declarar los atributos de esta clase. Recuerda que los atributos también son llamados variables de instancia o variables globales. Vamos a declarar aquí de tipo flotante una variable llamada población con carro. Esta será entonces un atributo. Recuerde que esta variable podrá ser accedida desde cualquier método de la implementación, ya que es una variable global. Vamos ahora a declarar las funciones o comportamientos. Entonces en la línea 7, primero con guión, indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, void, entonces que no retorna datos, un retorno vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Entonces esta función ejecutar recibe como parámetro una variable de tipo entero llamada C. Los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda definida la interfaz. Ya el compilador sabrá el tamaño de cada objeto. Veamos la implementación entre las líneas 10 a 22. La implementación internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación entre las líneas 11 a 15 vemos que vemos la función init.
Esta es una función especial, es el constructor por defecto de cualquier clase. Esta función no es necesario declararla a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Esta función se invoca cuando se instancian objetos de la clase población con carro. Lo vemos en la línea 29. Esta función se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este programa no es necesario, ya que población con carro se inicializa en la misma función ejecutar. Ya vimos la implementación de esta función ejecutar. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea, la clase población con carro. Para otras clases que van a usar esta clase, entonces es más recomendable programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importar estos archivos para evitar copiar y pegar toda la interfaz y la clase. Veamos ahora el main entre las líneas 24 a 33. En el main vamos a declarar entonces un puntero para poder usar esta clase. Primero indicamos al usuario que ingrese la cantidad de carros, eso lo hacemos entre las líneas 26 a 28, almacenamos este valor en la variable c. Creamos el puntero en la línea 29 de la clase de población con carro, con asterisco indicamos que vamos a crear un puntero, le damos el nombre de obj. Necesitamos que ese puntero apunte a un objeto de esta clase, entonces para eso instanciamos a la clase un espacio de memoria invocando la función alloc, y a ese espacio de memoria le invocamos a init, que es el constructor por defecto. Con eso ya queda instanciado un objeto de esta clase, es decir, queda definida la estructura de un objeto de la clase población con carro y el puntero obj apunta a esta estructura. Ya podemos usar esta clase, entonces en la línea 30 simplemente entre corchetes invocamos a la función ejecutar a través del puntero. Observe que se envía el parámetro la variable c, separada con 2 puntos. Este parámetro pasa por referencia, ya que obj es un puntero. Con eso el compilador salta de la línea 30 a la línea 16 y continúa el programa mostrando el resultado. Por último, línea 31, se invoca la función relays, que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar la cantidad de carros eléctricos y no eléctricos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos